Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre. Y amigos televidentes, ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional, su programa Hablan los Educadores, el programa de análisis, de entrevistas, de noticias, de comentarios y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy este es un programa, además, dice nuestro líder, la conciencia, el profesor Claudio, que además es un programa socioeducativo, socioformativo. Y es así, porque de verdad que aprendemos y tal vez informamos a otros. De manera que en el día de hoy el profesor José Luis García no estará con nosotros porque tiene excusas, tiene un trabajo intenso. También yo debía estar también en un lugar, sin embargo he presentado excusas y más adelante me integraré a esas actividades que tiene José Luis. Pero me acompaña mi componente de cada viernes, el profesor Claudio Brazován. Buenas noches, profesor Claudio. Y en sustitución de José Luis tenemos también entonces un cuarto bate, el profesor Jesús García Lebrón. Ese es un Sammy Sosa. Sammy Sosa. Sammy Sosa, muy bien, don Claudio. Bueno, contento nueva vez de estar aquí, como cada viernes, en este su programa Hablan los Educadores. Es un programa socioformativo. Es importante que estos conceptos nuevos pues se vayan apropiando en el conocimiento nuestro, porque salir adelante en un país que busca día tras día poder desarrollar competencias en sus niños, pero no solamente en los niños, sino de adecuar un currículum que esté acorde a las necesidades que demandan nuestros tiempos. Ese maestro preparado, ese maestro activo, esa estadística de la educación, obliga a que haya socioformación. Es decir, es necesario que todos compartamos, y es como decían los griegos, el que cree que sabe algo, pues que venga al ágora. Y aquí en el ágora, que es la plaza pública, aquí se discute y todo el mundo sale edificado. Entonces esa temática tratamos de proponer todos los viernes, con innovaciones, con temas nuevos, ustedes compartiendo sus ideas, y nosotros desde aquí, pues dando algunas ideas que ayudan a orientar el caminar de la educación en República Dominicana. Muy bien, aquí está también nuestro cuarto bate, sustituto José Luis García, hermano. Oiga, un García por otro García, Jesús García. Es un Ale Rodríguez. Sí. Bien, buenas noches. Yo feliz y contento de estar ocupando este asiento de mi hermano José Luis García, hermano de sangre, de corazón, de trabajo, de batalla, de las 1000 batallas de la zona norte. Un saludo especial para ustedes, mis compañeros, y a todos esos maestros, especialmente de la zona norte, que día a día no se pierden este programa de 7 de la noche hasta las 8. Es un toque de queda, y me doy cuenta siempre con las llamadas que día a día están haciendo, el cual cuando yo no estoy aquí presente, por lo general lo veo desde la casa, veo que es un toque de queda, y muy buena participación, esos temas que se tratan, sobre todo temas educativos, temas sociales, políticos y de otra índoles también y otro nivel. Así es que gracias por la invitación y adelante, señor Franco. Vamos a tomar una primera llamada que tenemos y vamos a estar tomando llamadas en el transcurso, Claudio, porque ahorita vamos a empezar a hacer desde ya una encuesta, la última. Usted sabe que cierra, estamos ya en el cierre final, que mañana a las 6 de la mañana concluye la situación política, de manera que vamos a hacer una encuestita, pero tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Buenas noches.
¿Quién nos habla y desde dónde? Educadores. Sí, está en el aire. Sí, gracias. Mire, infórmeme, hágame el favor. ¿Qué es lo que le pasa al secretario de Educación? Que no unifica lo que uno gana, sus chequecitos, con el aumento que hacen como 2 años y pico, que ya el señor presidente le aumentó a los maestros. Que por qué no unifica ese aumento, por favor. Usted es Gracias, jubilado. Una gran admiradora. Usted es jubilado. Profesora Eunice Avilés. ¿Usted es jubilado o pensionado? Gracias, profesor. Gracias, profesora Eunice. De verdad que sí, que eso es una situación que se da y ya nosotros la hemos comentado aquí en varias ocasiones con los maestros jubilados, y es que los maestros jubilados, usted sabe que ganaban chilatas, o sea, lo que ganaban eran 1,000 y tantos de pesos. Después el presidente Leonel los llevó hasta 5,000, los llevó a 5,000, y después Danilo de 5,000 los llevó a 15,000 pesos. Pero son profesores que están jubilados o pensionados por Hacienda. Entonces, como están por Hacienda, cobran el dinero de Hacienda y la diferencia hasta llevarlo a 15,000 los paga Educación. Entonces resulta que entonces cobran 2 veces al mes. Cobran los de Hacienda primero y luego entran los de Educación. Ahí hay problemas, porque es la burocracia de 2 benditos ministros que no acaba de resolver esa situación de esos maestros. Y nosotros hemos dicho que tienen que resolver ya esa situación por varias razones. Primero, porque hace a ese maestro jubilado y pensionado agente de crédito. Así es. O sea, porque lo que ellos ganan no se les refleja, por ejemplo, en su cooperativa de maestros para poder adquirir un préstamo de mayor cuantía y a mayor tiempo. O sea, ahí entonces hay una situación que se da. Pero segundo, cuando le dan una comunicación de cuál es el salario, ¿cuáles se le van a dar? La que ganen en Hacienda, no le dan lo que ganen en Educación, o sea, lo que la otra parte que o sea, entonces es una situación. Ya el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras se reunió con el ministro, pero además se reunió con el ministro de Hacienda, y los dos están de acuerdo con que se unifique esa situación de los maestros jubilados y pensionados. De manera que lo que resta es esperar que realmente eso se pueda resolver a la mayor brevedad posible. Y yo pienso que pasado ya este proceso eleccionario, como que la atención pública de la ciudadanía, sí, ¿verdad, Luz? Como que ha estado centrada ya, y específicamente estos últimos días, estos últimos meses, ha estado centrado en lo que son las elecciones nacionales. Bueno, esperamos que se resuelva, porque es un pago fraccionado, y los pagos fraccionados es como cuando uno le pagan una parte que no es el total. Entonces uno lo que hace es gastar. Si uno pensaba comprarse unos muebles, pues a lo que llega la otra mitad, pues ya no puedo comprarlo. Pero creo que está en vía de solución. Creo que diríamos la conciencia, ¿no?, de las personas que tienen que ver con agenciar, con ser eficientes, con ser eficaces y ser más humanos, y poder poner también el oído en los pensionados y jubilados. Sería bueno entonces hacerle un llamado a ambos ministros para que en la mayor brevedad sea solucionado este problema, que para nuestros pensionados y jubilados que están en esa situación realmente es un problema. Tienen algunos inconvenientes, como acaba de decir Franklin, en nuestra cooperativa, y quizás y en la banca. En las bancas, y en la parte también de que ellos necesitan un dinero en X fecha y no les llega para comprar un medicamento, alimento, etcétera. Entonces, vamos a hacer, señores, un llamado a nuestros ministros de Hacienda y de Educación para que por favor lo antes posible se pongan de acuerdo y resuelvan eso. Buenas noches, está en el aire. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, ¿aló? Sí, está en el aire, hablan los educadores. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, yo soy Luisa Bello, hablo de aquí de Villa Carmen. Adelante, Luis. Es con relación, fíjese, el esposo mío, maestro pensionado por Hacienda, falleció hace unos 3 meses. Entonces, a mí solamente se me está, yo soy la esposa, ¿no?
se me está otorgando el primer sueldo, el de Hacienda. El de Educación, él tenía una tanda solamente. El de Educación no me está llegando. Yo quisiera, por favor, que me orientara en ese sentido, a ver qué yo debo esperar. Realmente él tenía, o sea, cuando lo mencionaron, eso de ganar 7,000 tantos pesos y más, well, ok, llegó a 15. Pero ahora mismo solo me están depositando 7,400 pesos. Quisiera saber si puedo, qué sé yo, si hay posibilidades de que eso mejore, cambie, no sé. ¿Cuándo él falleció? ¿Aló? Sí. ¿Cuándo él falleció? Él falleció ahora el 27 de enero de este año. ¿Y usted fue al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial? ¿Usted fue al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA? No, porque ya no pertenece a él, sí yo fui allá, pero no pertenece a INAVIMA. Él todo lo, porque él no quedó como dentro de esta ley. Todo él está en Hacienda. Está en Hacienda, ok. Yo pensé, pues, y qué raro. Entonces me dijeron allá, fui hasta Educación, a la Secretaría. Yo bajé a nómina y me dijeron que eso era solo como un que se le otorgaba a él, más no a sus dependientes al momento del fallecer. Eso fue lo que me dijo un señor que estaba ahí. ¿Qué era? ¿Perdón? ¿Qué era? ¿Aló? Perdón, usted nos dice... Es que no lo estoy viendo por la televisión porque estoy en otra habitación. Sí, ¿Aló? pero le escucho. ¿Era qué usted nos dice que le informaron que era? En Educación, en la Secretaría de Educación, yo bajé a nómina y me dijo un señor que está ahí al frente de sus monitores que eso era como un privilegio que le correspondía a él cuando estaba vivo, pero que no, eso no se lo iban a pasar a sus dependientes. En este caso, yo que soy la esposa, como que no me correspondía, que solamente era a él porque estaba vivo, pero ya al momento de fallecer, que solamente me correspondía el dinero base que él tenía, no el que el gobierno le puso por decreto. Porque ya él era jubilado. Sí, era jubilado. Ya entiendo. Muy bien, sí. De todos modos, nosotros no tenemos respuesta de eso. Vamos a investigar para darle respuesta de manera contundente con respecto a eso. O sea, ahora en este momento no tenemos respuesta si realmente es correcto como le informó ese señor. No le escucho. Nosotros vamos a investigar el caso para preguntar sobre esa situación porque no tenemos respuesta correcta si es como usted nos dice que le informó el señor. Ajá. Sí. De manera que usted va a votar, estamos haciendo una encuesta, usted va a votar el domingo. No, pero por supuesto que sí. Y su preferencia, ¿por dónde anda? PLD. Usted va a votar por el PLD. Una llamada para el PLD, profesor. Vamos a ir encuestando a la gente por aquí. Claro. Muy bien. Buenas noches y gracias por su llamada. Sí. ¿Aló? Sí. Entonces, lo siguiente, profesor. Ya, gracias a Dios. Vamos, llámenos por teléfono que vamos a hacer una encuesta. Durante el programa completo, desarrollo del programa, vamos a hacer la encuesta. Vamos a ver por dónde andan los partidos, ya está. Porque esto es, profesor, los dominicanos y las dominicanas somos pasión. Sí, hombre. O sea, pelota, Una fiesta. béisbol, una fiesta. Entonces, la fiesta de la democracia es esa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, ¿se oye? Sí. Buenas noches. Le habla Alexis García. Doña Alexis, ¿va a votar? Se ve muy bien, profesores. Este es Alexis García. Baje el volumen de su televisor, por favor. ¿Por quién? PLD con mucha gente. Muy bien. Gracias por su llamada. Pero Otra para el PLD. dice Buenas Alexis noches. que PLD mucha ¿Quién gente. nos habla y desde dónde? Rosa Miranda, Super- por Luis Abinader. Con Luis, el PRM. Uno para el PRM. Muy bien. Vamos a hacer esa encuestica, profesor, pues ya. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Usted va a votar? Bien. ¿Va a votar? Es del canal que están hablando Sí. de Nagua. Hablan los educadores. ¿Va a votar? Estamos haciendo una encuestica. ¿Va a votar? Sí, dígame. ¿Va a votar usted? Sí, ¿Por quién? con Danilo. Danilo, PLD. Tres. El Muy bien. PLD. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Sí. Voy a Díganos. votar por Abinader. Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, ¿usted va a votar? Ajá. ¿Por quién va a votar? Aló. Sí, ¿por quién va a votar? Está en el Por aire. Danilo.
Danilo Medina, PLD. Muy Sí, por bien. Danilo. Sí, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿va a votar? Sí, por Abinader. Abinader, muy bien. Bueno, seguimos. Estamos diciendo que nos llame para ver la encuesta durante el transcurso del programa para ver cómo vamos a ir avanzando. Profesor, buenas noches. Sí, bueno. Sí, ¿va a votar? Sí, por Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Sí, por Danilo. Muy bien. Por Danilo. Sí. Buenas noches. Lo bueno. Sí. Sí, ¿va a votar usted? Sí, ¿Por quién? sí, ¿Por quién lo va a hacer? por Abinader. Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿va a votar usted? Sí, señor. ¿Por quién lo va a hacer? Por Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader lleva 6, Danilo 5. Abinader va arriba. Sí, sí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Abinader. Abinader. Está ganando Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Sí, Danilo Medina. muy bien. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa comercial. No se muevan, que en breve retornamos y vamos a seguir con la encuesta durante todo el programa. Adelante, señor director. Bien. Aló. Dime a ver, mi hermano. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Y en Hablan los Educadores, en esta noche, tenemos la encuesta ya del cierre de campaña. En esta noche y durante todo el transcurso del programa estaremos pasando ya, tomando las llamadas para ver la encuesta, a ver por quién vamos a votar y quién va a ganar. Pero vemos hasta ahora Abinader 7, Danilo Medina 6. Está reñida, Buenas está noches. reñida. Buenas noches. Buenas. ¿Va a votar usted? Sí, ¿Por quién? por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Buenas noches, por Sí. Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buena, por Luis Abinader. Muy bien. Entonces, Luis Abinader lleva 5-9, Danilo Medina 7. De manera que estaban ahí. Está reñida, la está encuesta, reñida, está profesor. reñida. Buenas noches. Buenas. Sí, por Abinader. 10, Abinader. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, Sí, buenas. sí. Buenas. ¿Por quién va a votar? Por Luis Abinader. Pero que no voten 2 veces, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Aló, sí. buenas. ¿Por quién va a votar? Por Luis Abinader. Buenas noches. Sí. Buenas. ¿Por quién va a votar? Ay, sí, por Danilo Medina. Danilo Medina. Bueno, 12-8. Danilo lleva 8. Luis. Por Danilo Medina. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por Luis Abinader. Luis Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Por Luis Abinader. Voy a votar. Luis Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Por Sí. Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Sí, ¿por quién va a votar? Sí, buenas. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas. Buenas. Por Luis. Por Luis.
Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas, ¿Por quién va a votar? buenas. Sí, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Cómo van los resultados? Tenemos Danilo Medina 10, Luis Abinader 16. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por el señor Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Aló, Sí, ¿por quién va a votar? por Danilo. Danilo Medina. Me tumbó la llamada. Buenas noches. Aló, por Luis Abinader, hay que sacar ese pichón de caudillo de Danilo Medina. Luis Abinader. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Por quién va a votar? Buenas. Aló, Sí, Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Por quién va a votar? Por Luis Abinader. Es un niño. Es un niño. Luis ¿qué pasa? Abinader. Es un niño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, por Luis Abinader. Es un niño. Otro niño. Señores, Los por niños- favor, los niños Los niños que no nos llamen. que no nos llamen, no pongan pongan niños, por favor. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí. Por Danilo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Por Luis. Buenas noches. Buenas. Buenas, Danilo Medina. Buenas noches. Y el 2 meses llegó ella. Buenas. Buenas. Por Danilo. Danilo. Aló. Entonces, hay personas que nos están llamando 2 veces, por eso ya debe Exacto. ser uno de los problemas, que aquí se juega con las cosas. Nosotros tenemos, Danilo hasta ahora tiene 15 llamadas, el PRM, Luis Abinader tiene 20 llamadas. Así es. Ya está perdiendo Danilo. Mire, ya estamos en la semana, dar gracias a Dios, porque prácticamente ya la campaña ha terminado, ha concluido, y fue una campaña pacífica. Vi que había una campaña propositiva y sin intenciones como de ofensas así, aunque en las redes sociales últimamente se ha desarrollado una falta de respetos, unos memes y unos relajos y una parodia que es de verdad repugnante por el hecho, sea contra quien sea, que no debemos tolerar y no debemos compartir y hacernos eco de eso. Pero ya ha concluido la campaña, eso es importante que haya concluido la campaña y entonces haya concluido por ejemplo, en el día de hoy ya la gente del PRM tiene su cierre de campaña, los del PLD la hicieron ayer y entonces ya Gracias a Dios, lo que pacífica. resta es, sí, gracias a Dios, pacífico. No hay muertos. Franklin, eso es algo que hay que felicitar a la ciudadanía. Ni siquiera herido. Sí, porque es una fiesta. Y los países democráticos como el nuestro, que gracias a Dios somos libres e independientes, y el ciudadano tiene el derecho de escoger y de valorar, de validar el trabajo que hacen nuestros gobernantes, pues lo expresan a través de un voto, a través de esta consulta secreta, pero que se hace pública, porque tiene la convergencia de la suma de la mayoría. Entonces eso hace que sea una fiesta, porque la mayoría entonces de los habitantes con derecho al voto de ese país o de esa región, pues han hecho preferencia y han decidido y han votado. Entonces felicitamos a los dominicanos que hemos estado como concientizándonos, y esta campaña que de verdad se pronosticaba que iba a ser tremenda, ¿verdad? Porque tener congresuales, municipales y presidenciales es un reto que teníamos muchos años, desde el 94, Franklin. Sí. Desde el 94 que no teníamos ese tipo de elecciones. Pero eso también dice algo importante, Franklin, y es que la calidad en la educación se está reflejando, porque
en la manera en que el ciudadano se comporta con civismo. En esa misma manera está demostrando que nuestra calidad en la educación se está elevando y que entonces, y cuando se eleva, entonces la gente respeta la vida del otro, respeta la opinión del otro, considera al otro como sí mismo y por eso pretende y decide vivir en paz, vivir en armonía, vivir en colectividad, porque somos dominicanos. Yo sé que el lunes, Franklin, la gente va a salir a abrazarse. Yo apuesto con eso, que es verdad que algunos esperan algunos resultados, porque es algo normal, pero sé que el lunes la gente se va a abrazar y la gente se va a felicitar y va a decir, pero qué bien que lo logramos todos, pudimos ejercer nuestros derechos al voto, no hubo mal mayores, y que todo el mundo se levantó temprano, y que todo el mundo fue pacífico, y que en buen dominicano todos compartimos esa fiesta del domingo, que es la fiesta de la democracia, día de las elecciones. Sí, correcto, ciertamente, ya cerrando campaña, y es importante ya que esa parte de que se ha aprendido a que no hay que producir muerte, a que no hay que herirse, a que no hay que echar pleitos, y ya los partidos hasta se ponen de acuerdo, ¿cuándo tú vas a cerrar? Si tú tienes una actividad para que no se encuentre, para que se encuentre caravana, porque a veces son los ánimos exacerbados y entonces se entran a tiro, entran en discusiones y cosas, y ya la gente ha ido entendiendo que es una democracia, hay que respetar el derecho del otro, usted tiene un derecho, el otro, y así eso es lo que se da. Buenas noches. Buenas noches. Si va a votar usted. Sí, por Abinader. Por Abinader. Muy bien. Entonces se trata de eso, de esa parte que ya la ciudadanía ha ido tomando conciencia. Por otro lado, profesor, nosotros, buenas noches. Buenas noches. Sí, su voto. Buenas noches. Su voto. Buenas. Por Florentino Carvajal O sea, esa no va a votar. y Franklin Ferrera. Ese está nulo, ese está nulo, usted no está en la boleta. No está en la boleta, profesor, es nulo. Un nulo, póngale nulo ahí. Ese está nulo. Hay un nulo. Entonces, a propósito, los estereros y las estereras del Ángel está por los lados de Pintura y por ahí por la Bomba Zuni. Ya ustedes saben que del Modesto del Ángel Vargas Méndez está por ahí, que hay gente también que va a votar, profesor, y entonces saben dónde ubicar a Del Ángel. El número de él es el 829-604-0527. Del Ángel responde a un partido del PLD, está Del Ángel trabajando, de manera que si van a votar por el PLD pueden comunicarse con él, que él está en el asunto de la logística del transporte, de manera que, y el número de teléfono de Del Ángel es el 829-604-0527. Los que van para Estero ya saben que Del Ángel les va a facilitar su transporte. Sí, entonces le decía que ya la Junta Central Electoral solicitó la entrega de las escuelas. Sobre ese tema vamos a hablar porque hay algunas recomendaciones que tenemos que dar y algunas cosas que la gente de la Junta le pidieron a los señores directores y directoras de los centros educativos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero... Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores, en esta noche estamos haciendo la encuestica durante todo el programa para al final del programa dar los resultados. Buenas noches. Sí, por Luis Abinader. Sí, buenas. Buenas noches. Aló. Sí. ¿Por quién va a votar? Danilo. Danilo Medina. Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. Buenas noches. Buenas.
Bueno, entonces, profesor, les decía que ya la Junta Central Electoral solicitó las escuelas ya al mediodía de hoy. Ya se le entregaron las escuelas a los centros, los recintos educativos a la Junta Central Electoral. Rogar a Dios y ojalá que los directores y las directoras pudieran haber asegurado el material, los útiles de las escuelas, para evitar que puedan ser rotos y cualquier, usted sabe que a veces hay ánimo maltratado y esa parte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? Buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Medina, 4 años más. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, incluso la gente, el personal de la Junta le ha dicho que hay encargados de recintos ahora por la Junta Central Electoral, les ha dicho a los directores que pudieran estar ahí el día de domingo para ver cualquier nivel de colaboración que puedan hacer en los centros educativos, porque a veces usted sabe que se da. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. A veces se va, pero llaman y no hablan. No, se usan los baños, maestro. Es decir, en la escuela normalmente... Buenas noches. Buenas. Buenas, Danilo Medina. Danilo Medina. Muy bien. Bueno, la situación está casi empatada, profesor. 19 a 22. Bueno, 19 a 22. va reñida. Va reñida. Buenas noches. Buenas. Sí. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? Por la Abinader. Por Abinader. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Sí. Por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Sí, Sí. bueno, de Dani. Sí. ¿Por quién va a votar? Sí, buenas. ¿Por quién va a votar? Sí, por Abinader. Por Sí, Abinader. por Abinader. Buenas noches. Buenas. Sí. Afuera están y afuera se quedarán. ¿Por qué? Danilo Medina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Por quién va a votar? Aló. ¿Por quién va a votar? Buenas noches. Por Danilo Medina. Danilo Medina. Por Danilo. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí. Aló. ¿Por quién va a votar? Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Luis Abinader. Por el cambio. Por los dos. Por los dos, ¿qué pasa? No, por el cambio. Bien. Ese es nulo. No. Usted lo dijo por los dos. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí. ¿Por quién va a votar? Abinader. Muy bien, entonces, les decía, profesor, que necesariamente, entonces, hay que ubicar unos aparatos electrónicos, entonces a veces, si hay aulas que no tienen, que falta un tomacorriente, que hay una situación que se da, entonces tienen que saber quién realmente va. Buenas noches, ¿por quién va a votar? Con Danilo. Danilo Medina. Danilo. Entonces, le decía que tenía que tener necesariamente que... Buenas noches. Buenas, Sí, ¿por quién va a votar? buenas. Sí, ¿por quién va a votar? Por Luis Abinader, por el cambio. Bien. Entonces, profesor, le decía que necesariamente tienen que estar ahí los directores por si a veces sucede un problema en la conexión, un problema a veces de energía eléctrica, y quienes están ahí Sí. en la escuela, que saben Conocen. dónde están, que conocen el centro, es la dirección. Si la directora o el director no pueden estar por H o por R, porque van a estar
van a ser facilitadores de la Junta, van a ser encargados del recinto, van a estar trabajando en un centro, en una mesa electoral. Debe designar un Entonces, personal. deben designarlo a su director, a un maestro, un conserje, o un administrativo, o un mayordomo que también sabe y maneja conozca la escuela. dónde está la escuela, de manera que puedan entonces facilitar esa labor a la Junta Central Las Electoral. instalaciones de la escuela, todo eso. Buenas noches, 4 años más, Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Por quién va a votar? Por el cambio, por Luis Abinader. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Buenas. Luis Abinader. Tío. Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Danilo Medina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Medina. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por quién va a votar? Sí, quisiera votar no una vez, no 20 veces por el cambio. ¿Quién es el cambio? Por el cambio. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches desde Baní, Luis Abinader. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Sí, buenas ¿Por noches. quién va a votar? Por Abinader. Está reñido, está reñido. Buenas noches. Sí, bueno, ¿hablan los educadores? Sí, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Medina. ¿Es lo buena? Buenas noches. ¿Por quién va a votar? Por Danilo. Se acaba de empatar. Danilo. Buenas noches. Sí, yo voy a votar por Luis Abinader. Buenas noches. Buenas noches, por Danilo Medina. Esto está empatado, profesor. Buenas noches. Buenas, por Danilo Medina. Por Danilo. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. ¿Por ¿Me quién va a escucha? votar? Sí. Sí, vamos por el cambio. ¿Quién es? Luis Abinader. Buenas noches. Buenas. Buenas, Sí, ¿por quién va a votar? por Danilo. Buenas noches. Tabelita con Danilo. Buenas noches, ¿por quién va a votar? Buenas. ¿Por quién va a votar? Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Danilo Medina. Sí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Sí, ¿por quién va a votar? por Abinader. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas, por Abinader. Por Abinader. Buenas noches. Buenas noches, Buenas. ¿Por quién va a votar? por Danilo. Danilo Medina. Por Danilo. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Por Abinader. Por Abinader. Buenas noches. Medina con Danilo. Su voto es de Danilo. Buenas noches. Buenas. Sí. Como Abinader. Buenas noches. Buenas. Dígame. ¿Por quién va a votar? Luis. Buenas. Sí, ¿Por quién va a votar? por Danilo. Hay personas como que están llamando dos veces, profesor. ¿Qué está pasando? Siento que están llamando dos veces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 34 votos para Luis. Para Danilo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 41 votos para Danilo. Entonces están llamando varias personas varias veces, profesor. Entonces hay que ver. Hay que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39. 39 para... 39 para Abinader.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 41 para Danilo Medina. Mira que eso hay que ver que las personas están como repitiendo las llamadas. Eso es importante que podamos. Ahorita vamos a continuar para ver cómo sale finalmente este conteo y vamos a seguir desarrollando. Por eso usted nos decía entonces, mire. Mientras tanto, es bueno decir que la Junta ha emitido una opinión importante. Eso fue después de la visita de 6 representantes de partidos políticos que fueron a conversar con el presidente de la Junta Central Electoral, pidiendo que el conteo de los votos no solamente sea electrónico, sino que también sea manual. Hasta ese momento se había aceptado que el conteo de los votos a nivel presidencial pues sea electrónico y manual, pero ya diríamos en esa apertura la Junta Central Electoral ha emitido la decisión de que a nivel congresual, municipal y presidencial los votos sean contados de manera tecnológica, pero también de manera manual. Es decir, primero se va a pasar por el equipo automatizado. Por el escáner. Se van a escanear primero. Se van a escanear primero y luego se van a contar. O se van a contar y luego escanear. ¿Cómo es, profesor? No, se van a escanear y mira cómo es. Es lo mismo realmente, porque por ejemplo, o sea, el orden de los factores no altera el producto. O sea, el orden de la sumando no altera la suma. Yo he escuchado a mucha gente hablando de los factores. No, el orden de los factores no altera el producto. También, porque en este caso el orden de los sumando no altera la suma. Así es. Yo he escuchado a mucha gente con la propiedad multiplicativa. Oye, Dios, se está confundiendo mucha gente. La propiedad conmutativa. Es la conmutativa de la suma. Sí, pero es igual la conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Es así, ¿de acuerdo? Sí, es así. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque la única operación en el mundo que tiene producto se llama ¿quién? Es la multiplicación. Así. Y entonces, por eso, son factores. Lo que se multiplican le llaman factores. Sí, lo que se el orden de los factores no altera el producto. O sea, 3 por 4 le va a dar igual que 4 por 3. Pero en este caso, como es sumando, que entonces, si es sumando los votos, entonces el orden de los sumandos no altera la suma. No altera la suma. Porque los que se suman se llaman sumando. Y entonces el resultado de la suma le llaman suma o total. Suma o total. ¿Usted se acuerda, bro? Y en este caso siempre va a ser lo mismo. Sea electrónico, sea manual. La propiedad conmutativa, profesor. Por eso decían que lo cuenten como sea. O sea, por eso al PLD le da lo mismo que lo cuenten. Sí. Vamos a hacer finalmente, profesor, una encuesta. Vamos a terminar de ver cómo va a pasar en estos minutitos que nos faltan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Mire, PRM tiene 39 votos, PLD 41. Vamos a desempatar, vamos a ver, está como muy reñido esto. Vamos a ver su voto. Alfonso Cabrera de Sánchez Isabelita. Sí, ¿por quién es su voto? Por Luis Abinader, por el cambio. Muy bien. Buenas noches. Su voto. Su voto. Su voto. Buenas noches. Buenas noches. Su voto. Por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Su voto. Su voto. Con Danilo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su voto. Por Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches. Sí, por Luis Abinader. Luis Abinader. Fíjese, profesor, estamos en programas de televisión y entonces ya Luis Abinader tiene 42 votos y Danilo Medina tiene 43 votos. Hay prácticamente un empate técnico, de manera que tenemos ya prácticamente que ir definiendo estas votaciones, porque esta encuesta telefónica en el programa Hablan los Educadores, porque es la última que vamos a hacer, porque ya no se puede, a partir de mañana a las 6 de la mañana, ya no podemos estar hablando de política. Bueno, vamos a tomar 2 llamadas. Buenas noches. Sí, en la casilla 11 por Danilo Medina. Danilo Medina. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, su voto. Medina. Danilo Medina. Vamos a tomar estas últimas 2. Buenas noches.
Aló. Buenas noches. Sí, lleva. Su- Abinader. Luis Abinader. Su voto. Buenas noches. Su voto. Por Danilo Medina. Danilo Medina, muy Danilo bien. Medina. Entonces, tenemos entonces, finalmente, profesor, vamos a contar. Luis Abinader tiene 43 votos. Danilo Medina tiene 43, 44, 45, 46 votos. De manera que vamos a dejarlo ahí, prácticamente ahí muy cerradas las votaciones. Sí, muy cerrada. Hay que ver, ojalá el profesor no haya llamado varias veces a la gente y eso. Entonces tenemos a Abinader con 43 votos y Danilo Medina 46. Eso da segunda vuelta, profesor. Sí, Usted sí sabe. mismo. Bueno, de todos modos, ya aquí todo dice la gente que todo está consumado. Vamos a esperar prácticamente qué va a pasar el próximo domingo, Dios mediante, cuando se cuenten los votos. De manera que ya el tiempo en televisión es corto, es breve. Esperar que las personas vayan cívicamente a votar cívicamente, masivamente, y no va a pasar nada, todo va a transcurrir en orden, en absoluta calma, y eso deseamos. A ustedes, amigos y amigas, gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.